porque cuando yo estoy mirando el ataúd, cuando yo estoy mirando su cuerpo, yo sentí que algo salió de él y se me metió a mí. Entonces cuando eso se me mete por dentro, ahí es donde yo digo, quiero aceptar al Señor. A mí nadie me predicó, yo no me convertí en una campaña, yo me convertí a través de un cadáver. Hernández, yo estoy predicando y yo veo que la pastora, mientras yo predico, me mira mal. ¿Qué es lo que pasa? Porque es la pastora, o sea, debería de gozarse con la palabra que Dios está dando. Amado, la pastora se endemonió, literal, cayó endemoniada, manifestada con demonios. Cuando yo vi eso, yo no sabía qué hacer, porque la iglesia entera quedó sorprendida, que hubieron dos pastores, Hernández, que la agarraron, uno por la mano izquierda y otro por la mano derecha. Y esa pastora tenía tanta fuerza que a los dos pastores los movía. A mí me invitaron a predicar para una campaña. Yo llego al lugar, lo primero que me dicen es, en el lugar donde yo voy a ministrar, es un lugar muy fuerte en hechicería, y yo lo subestimé. Yo le dije, tranquilo, nosotros venimos orados y venimos ayunados. Me pusieron más de 12 parlantes, más de 12 bocinas. Era un equipo que retumbaba. Y cuando yo comencé a predicar, que yo me quedé sorprendido, se quemaron 11 bocinas. A mí se me metió un dolor de cabeza, que a mí los versículos bíblicos no me transitaban. Cuando yo estoy orando, el Espíritu me dice, no dejes de orar, porque son espíritus de alto rango. Cuando llego a la vigilia, comienzo a predicar, se manifestaron más de 20 demonios. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión queremos bendecir tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. En esta ocasión tengo la oportunidad y el honor de tener a un hombre de Dios que Dios ha usado de una forma muy poderosa, impactando las naciones. Para mí es un honor presentar al evangelista José Pichardo. Hombre de Dios, te bendiga. Amén, Dios te bendiga, amado. Para mí es un gusto y un honor estar en esta plataforma y poder impartir de algunas experiencias que hemos tenido. Amén. Hombre de Dios, gracias por la oportunidad. Tenemos ya muchos años que nos conocemos, aunque teníamos mucho también que no nos podíamos ver por los compromisos ministeriales de cada uno. Pero para los que no te conocen de vista o te han visto predicando, pero quizás no conocen a José Pichardo, ¿de dónde viene? Ok, amado. No, hombre, sí, tenemos mucho tiempo que no nos veíamos, pero me gozo de verte en el nivel y la dimensión que Dios te tiene. Bueno, yo surgí de ahí, de aquí de Guaricano, de un lugar llamado La Colombia, y me acuerdo que desde ahí el Señor me llamó a temprana edad, y cuando Dios me comenzó a levantar de una manera extraordinaria, pues ni yo mismo creía lo que estaba viendo, porque venir de donde yo vengo, venir de tan bajo y ver todo lo que Dios estaba haciendo, creo que en ese entonces no tenía la madurez de poder sobrellevar el talento y el don que el Padre puso en mí. Tú mencionaste el lugar de donde viene la Colombia. Lo que conocemos la Colombia, sabemos que es el lugar de donde se controlan Santo Domingo Norte prácticamente. Un lugar de una delincuencia impresionante. ¿Qué tanto te afectó vivir o qué tanta influencia tuviste de ese lugar? Bueno, ¿qué te digo? Fue tremendo porque yo crecí en un hogar disfuncional. Mi papá, cuando yo tenía 6 meses, me contó mi madre, antes de fallecer, de que él se fue y nos abandonó allí en la Colombia. Imagínate, nosotros crecimos viendo los estupefacientes, Sí. ¿verdad? En las calles. Me acuerdo que en ese tiempo se utilizaba mucho lo que eran los jugos po. Entonces, los capos del lugar, que me reservo el nombre, entraban la sustancia ahí. Entonces, ya cuando uno iba a jugar con nuestros amigos, ya nosotros veíamos ese producto a temprana edad. Entonces, nosotros veníamos creciendo con una mentalidad de uno poder ser igual que ellos. Entonces, esa influencia llegó tan fuerte en mi vida que todo el que es de la Colombia y sabe, que me decían en ese entonces, che, venía subiendo con un aire y un brío, y también con portales espirituales que tiene que ver mucho ahí, abierto, y con un resentimiento hacia mi padre. Bueno, el principal objetivo que yo tenía en el mundo era darle muerte a mi papá.
porque yo crecí con ese odio. Al yo ver que lo que otros tenían yo no lo podía tener, porque nosotros crecimos y ahí no había comida. Lo que peor vivíamos en ese barrio éramos nosotros. O sea, no teníamos para desayunar, no teníamos para comer, no teníamos para cenar. Entonces yo decía que todo ese trabajo que yo estaba pasando, lo estaba pasando por culpa de él. Entonces, cuando había problemas, a lo primero que le daban era a los hijos de María. Entonces yo venía creciendo con este resentimiento y yo en la mente lo que tenía era ser un delincuente, ser un tecato. Nunca pude estudiar, nunca pude estabilizarme en nada porque mi mentalidad era una mentalidad macabra, pero por el mismo sistema que nos arropó a temprana edad. Wow. Ese resentimiento que tenías hacia tu papá, ¿en qué momento fuiste sanado y si en algún momento volviste a verlo? Bueno, mira, luego que yo crecí ya, tenía como la edad de 15, 16 años, yo tuve un problema ahí en la Colombia y cuando yo tuve ese problema me acuerdo que fui corriendo para Santiago. Cuando yo llego a Santiago, mi objetivo era estar tranquilo, porque yo era un muchacho, pero que donde quiera que uno llegaba, uno hacía relaciones con delincuentes, porque esa era la vida que a uno le llamaba, la vida que uno veía que era la más fácil. Entonces yo llego a Santiago, pero llego en realidad con la mentalidad de cambio, porque mi familia estuvieron ahí de parte de madre, pero yo era demasiado insoportable, se puede decir, demasiado rebelde. Entonces vi bastante prudente y sabio irme para donde mi padre, según yo. Cuando llego donde mi padre, le digo que quería estar tranquilo, que no quería estar en calle, que no quería estar con amistades dañinas. Y cuando yo llego, él me dijo, donde mismo pusiste el frente por la espalda. Yo no quiero delincuentes en mi casa. Entonces, cuando él me dijo eso, me marcó. Porque yo te estoy hablando de alguien profesional. O sea, mi padre siempre tuvo una buena economía y no nos la facilitó. Y cuando él me dijo esto, me marcó más fuerte todavía. Porque aparte de yo perderlo a él, o sea, no tenía ni siquiera dónde vivir. Entonces yo comencé a dormir en techos. Yo dormí en la calle. Entonces me acogieron unas personas en Santiago que eran de calle también, entonces seguían dando en ese mundo y delinquiendo, siendo todavía un muchacho. Entonces me acuerdo como hoy que una vez mi hermano mediano, él es mayor que yo, llegó donde mi padre, estábamos los dos, y yo entré con mi hermano, mi padre no quería saber de mí en ese entonces, y él comenzó a hablar con el hermano mío, y decía que yo era un delincuente, que yo no era hijo de él, que yo era una basura, que yo era una escoria. Entonces yo andaba en ese día con un alma blanca. Y me acuerdo que esa alma blanca yo la tenía escondida. Y cuando él comenzó a discutir, como mi propósito principal era quitarle la vida, me acuerdo que cuando él se acercó, yo saqué para matarlo. Entonces mi hermano me dijo por mí, detente. Y yo como le tengo bastante aprecio, me detuve y salí de la casa. Él cerró la casa, comenzó a hablar, yo comencé a golpear la puerta porque estaba bastante resentido. Comencé a estallar la puerta, a pegarle. El caso es que llegó un momento que el hermano mío volvió a hablar conmigo, yo me tranquilizo, pero esto me frustró más todavía, porque esto me decía que yo prácticamente era una escoria, o sea, que yo no servía, que ni mi mismo padre quería estar a mi lado. Entonces, de ahí seguía andando en el mundo hasta el día que la salvación chocó con mi vida. Me acuerdo que ahí por la Guido Gil, yo creo que esa hermana está viva todavía, yo andaba en calizo, chancleta, chancla le dicen en otro país, y pues no andaba bien vestido en realidad, y ella me dio un tratado y ella me dijo, Dios te bendiga, tú eres un evangelista internacional. Pero yo no entendí en qué lenguaje ella me estaba hablando. Y yo viendo la vida que yo llevaba, yo no lo creía. Yo dije, no, esta mujer tiene que estar loca, porque como me dice a mí que yo voy a ser un predicador internacional y mírame mi condición. Yo ni siquiera cristiano soy. O sea, yo creo que ella tiene problemas, pero yo no entendía que me estaba hablando en un lenguaje profético. Entonces, luego de ahí pasaron alrededor de 2 años. Me acuerdo que yo hacía mucho coro con un muchacho que le decían Bebe Leche, Jeffrey. Él era bastante de calle, vivía en La Gaviota, su padre era policía.
y con él me metí más profundo. Y una noche nosotros estábamos planeando tener problemas con una persona y a mí me llamaron y me dijeron, Che, acaba de morir tu tío. Entonces yo no lo creía porque mi tío se llamó Guarioné, un evangelista muy usado del Señor. Y yo le dije, no, es que yo no lo creo porque hace unos días que yo lo vi. Y cómo me van a decir ahora que él murió. Ahora, era un hombre que vivía de rodillas. Era un hombre que vivía buscando. Era un hombre que oraba más de 14 y 15 horas. Y todo el que lo conoce, de aquí de Guaricano, el que lo conoció, sabe que fue un hombre que marcó, impactó. Entonces, cuando él fallece, yo dejo lo que estaba haciendo y me voy para donde mi tía a ver si es verdad, confirmar la noticia. Óyeme, Hernández, me pasó algo impresionante. Cuando yo llego, me acuerdo que yo lo miro a la caja y yo me quedo sorprendido porque su cara era una cara de paz. Alguien que está no muerto, está durmiendo. Y me acuerdo que yo me quedé mirándolo en la caja y yo le decía a una prima mía, digo, no, no, él no está muerto, él está durmiendo. Y ella me mira y ella se queda sorprendida porque yo tenía ya más de una hora que no dejaba de ver el cuerpo, pero yo no lo dejaba de ver porque algo de él me impactó. Está impresionado. Estaba impresionado, pero lo más fuerte fue lo que pasó después de ahí. Porque cuando yo estoy mirando el ataúd, cuando yo estoy mirando su cuerpo, yo sentí que algo salió de él y se me metió a mí. Entonces, cuando eso se me mete por dentro, ahí es donde yo digo, quiero aceptar al Señor. A mí nadie me predicó, yo no me convertí en una campaña, ni vine un predicador internacional, yo me convertí a través de un cadáver. Oye, qué locura. Yo siento la unción de Dios. Dios mío. A través de un cadáver me convertí. Viéndolo a la caja, se me metió algo. Y cuando yo sentí eso, naushenda, yo siento una unción poderosa. Cuando eso pasó, yo le dije a mi prima, digo, yo me voy a convertir. Y mi prima me dijo, no, tú estás loco. O sea, ¿cómo te vas a convertir si había una tía mía que cuando yo llegaba a su casa decía, llegó el diablo, llegó el demonio? Porque yo era difícil de poder sobrellevar en ese mundo. Entonces, cuando le digo esto, ella dice, no, pero tú estás loco, porque ¿cómo tú me vas a decir que de la noche a la mañana nadie te ha predicado, tú te vas a convertir? Y me acuerdo que como a las 12 de la noche, llegué donde un pastor que está ahí mismo por la Colombia, pero está por el parquecito. Creo que ya él no está pastoreando ahí. Y le toqué la persiana. Y él me dijo, ¿qué usted quiere? Yo le dije, que usted me haga la confesión de fe. Y me acuerdo que por la ventana me hizo la confesión de fe. Entonces ahí comienza mi nueva vida. Pero lo que pasó de ahí fue algo impresionante porque ya ahí el rencor que yo tenía hacia mi padre se me fue, que este es el punto principal. O sea, luego que yo me convierto, yo fui guiado por Dios, lo abracé y yo le dije que lo amaba y que lo perdonaba, que yo no tenía ningún tipo de resentimiento en contra de él porque ya Dios me había sanado. Lo impresionante de esto es que cuando yo me convierto, yo comencé a orar más de 5 y 6 horas. Y me acuerdo que en mi casa vivía una persona que no era cristiana. Y yo todos los días a las 12 de la noche me quedaba orando hasta 3, 4, 5 de la mañana. El que estaba del otro lado de mi casa, que escuchaba, porque había una pared que nos dividía, él había sido cristiano, era descarriado, pero yo no entendía lo que estaba pasando en mí. Él decía, ese muchacho tiene dos opciones, o queda loco o será un evangelista muy usado por Dios, porque a mí se me metió algo por dentro tan fuerte que yo tenía una sed por orar y por leer la Biblia. Entonces ahí comienza ya lo que es mi travesía en los caminos del Señor. Dijiste algo que cuando te conviertes vas donde tu padre y lo abraza. ¿Qué reacción o qué actitud toma él? Porque primero te abandona cuando tienes 6 meses, luego ya cuando eres más adulto, que vas donde él, tampoco te recibe. Entonces cuando te conviertes, lo abraza. ¿Qué actitud o cuál fue su reacción en ese momento? Bueno, te voy a decir algo. Él tiene una forma muy seca. La reacción de él fue impactante en realidad porque él nunca se esperaba eso, ya que yo en ningún momento llegué a tener cercanía con él y yo duré más de 10, 12 años que ni siquiera le escribía, ni lo llamaba, ni lo buscaba. Entonces cuando ya yo lo abrazo y le digo que me perdone por mi mal proceder, es lo que se queda sorprendido. Entonces ya después de ahí es lo que dice que el cambio que yo tenía había sido por él.
Entonces ahí es donde yo hablo con él y digo, no, ese cambio no fue por usted. Ese cambio fue que Dios se me metió por dentro. ¿Entiendes? Entonces ya de ahí, de ser la oveja negra, ya ahí la historia comienza a cambiar. Porque ahí es donde Dios ya me comienza a levantar, comienzo a predicar en varios sectores de aquí, varias provincias. Y ahí es que Dios comienza a hablarme del ministerio que Él me había entregado. ¿En qué momento te das cuenta que tienes un llamado o un ministerio evangelístico? Mira, donde yo crecí, ahí en la Colombia, había un hombre, creo que le llamaban Hipólito, creo que él está ahí todavía. Al yo convertirme y comenzar a buscar a Dios de esta manera tan impresionante, a mí siempre me ha gustado mucho las historias. Sí. Entonces yo me metí a leer muchas historias y me acuerdo que en ese tiempo yo conseguí un megáfono y yo quería transmitirle a la gente lo que había pasado conmigo. Pero yo no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo en ese entonces. Entonces, cuando comienzo a predicar la palabra del Señor, ahí es donde esa persona se me acerca y me dice, tú no sabes el llamado que tú tienes, pero el llamado que tú tienes es un llamado evangelístico. Prepárate, busca mucho a Dios y lee mucho la Biblia, porque por esa área es que Dios va a comenzar a usarte. ¿Tú recuerdas cómo fue tu primera predicación? Porque siempre uno como que se acuerda de ese momento de nerviosismo sin saber lo que va a decir. Claro que yo me acuerdo del primer mensaje, me acuerdo que yo hablé sobre lo que es la carnalidad, eh, hablando del espíritu, y tomé como punto de referencia la historia de Nicodemo. Sí. La historia de Nicodemo, cuando Nicodemo no puede discernir que Jesús le está hablando de algo espiritual. O sea, él está viendo el panorama de Cristo, de lo que Cristo le está planteando, pero lo está viendo de una manera literal. ¿Cómo puedo yo volver a entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Entonces ahí comencé a hablar del espíritu y de lo que es las obras de la carne. A partir de ese momento en tu vida, ¿qué cambió? Oh, cambiaron muchas cosas, bastante, demasiadas. Te puedo decir que en ese tiempo yo tenía mucha inestabilidad, tenía un carácter también demasiado tosco, también era muy violento. Y ya cuando Dios comienza a levantarme, hubieron áreas que Dios comenzó a moldear, porque tú sabes que uno viene como barro, no directamente como vasija. Entonces hubieron muchas cosas que ya Dios comenzó a cambiar. Espérate. Me gustó esa frase. Venimos como barro, no como vasija. Exactamente, claro, pues tú sabes que el barro, antes de llevarlo a la dimensión de ser vasija, hay muchas piedras y muchas cosas que tiene Dios que irte quitando para Él perfeccionar el plan divino que tiene contigo. Entonces, en esos momentos, Dios comienza a trabajar conmigo y con mi vida, pero interna, para que yo entienda que habían cosas que yo tenía que romper en mi familia, pero Dios tenía que comenzar conmigo. Porque como te digo, mi madre no era cristiana, o sea, mi madre practicaba la hechicería, ¿entiendes? O sea, y cuando yo me convierto, el altar donde mi madre lo tenía, que era en la cabecera de la cama, un altar bastante grande, te estoy hablando que ahí estaba Anaís a pie, estaba San Elías, todos esos espíritus, esos cuadros estaban ahí. Cuando yo me convierto, ahí es que Dios comienza a moldearme, comienza a hacerme entender que ya no es con mi fuerza, sino con la de Él. Entonces ahí esos espíritus comienzan a atormentarme. Hubo un día, Hernández, que yo estoy orando y yo sentía cadenas que me arrastraban, cadenas, pues yo no entendía porque yo era nuevo creyente. El espíritu me decía, no abra los ojos y no te detengas, sigue orando. Y yo seguí orando. Entonces ya llegaba un momento donde ese ruido se detenía. Pero ya cuando yo me iba a acostar, los demonios me atormentaban. Ahí fue donde yo tuve la primera experiencia, que fue un éxtasis. El éxtasis es cuando uno no está ni durmiendo ni despierto. Entonces me agarraron por las manos, me agarraron el cuello y yo veía un elefante grande que iba corriendo detrás de mí, lo veía en visión y me quería matar. Y yo escuchaba voces que decían, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Entonces ahí por primera vez escuché la voz del Espíritu que solamente me decía en mi mente, di, la sangre de Cristo tiene poder. Yo no podía hablar, yo no podía moverme, no podía hacer nada. El Espíritu me habla
y me dice, comienza a decir en tu mente, la sangre de Cristo tiene poder. Cuando yo comencé a decir esto, entonces los espíritus comenzaron a soltarme. Entonces ya ahí yo luego de que me sueltan es que vuelvo en sí y entendí que más que cuadros se escondían espíritus en ellos, pero también hay algo profundo, porque cuando yo llegaba de la calle, que yo no era cristiano, no sé si tú llegaste a ver, pero por ejemplo, cuando yo crecí, a los cuadros le hacían un moro de habichuela sin sal y le ponían bizcocho. En otros países le llaman pastel y a la habichuela le llaman frijoles. Y lo hacían con habichuela negra, sin sal. Y le tenían su refresco y le tenían también su bizcocho. Cuando yo llegaba a las 3 y 4 de la mañana con un hambre, yo me sentaba y yo comenzaba a comer, Hernández, ahí de todo. Yo me le comía el moro, yo me le comía el bizcocho, yo me le bebía el refresco. Y cuando mi mamá se levantaba al otro día, enojada, me decía, ¿qué fue lo que tú hiciste? Digo, ¿pero de qué usted me está hablando? Oye, pero ahí no hay nada, ahí no hay moro de habichuelas, te comiste todo. Esos cuadros te van a dar problemas. Yo decía, no mami, lo que pasa es que anoche yo escuché que yo estaba como en fiesta y ellos le dieron para abajo a todo eso. Se comieron todo lo que estaba ahí. Entonces yo entendí que después que yo me convierto, todo eso que yo le hice, ellos comenzaron entonces a atacarme. ¿Me entiendes? Para que yo me descarriara, para que yo me detuviera, para que yo me desviara. Tuve mucha guerra por eso, porque yo vengo rompiendo con maldiciones generacionales. ¿Entiendes? Entonces, en ese tiempo, Dios tuvo que sacarme hasta de mi casa para yo poder permanecer. Porque acuérdate que ahí estaban mis amigos de la infancia. Sí. Y todos ellos estaban en calle. ¿Me entiendes? Los que no están muertos, están vivos. Y los que están vivos, algunos ya no dan para mucho porque el enemigo lo ha paliado demasiado. Entonces el enemigo me quería llevar a ese camino también. Que hoy o yo estuviera muerto o estuviera preso. Pero Dios para mí tenía un plan maravilloso y divino. Después que te conviertes, ¿cuáles procesos te tocó vivir? Yo que te conozco, que te veía, ¿cuáles procesos te tocó vivir? Oh, pero amado, mírame, cuando yo me convertí, yo no tenía que ponerme. Porque te estoy diciendo que fue un cambio radical. Sí. No fue que yo me convertí ahora y que yo dejé la ropa de que en un mes. No, 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 no. Yo me convertí, eso fue cambiando el closet de una vez. La ropa que yo me ponía para el mundo, yo le hice un lado y comencé a buscar ropa ya de una persona cristiana. Pero tú no sabes la ropa que yo me ponía, las que eran de mi tío. Toda la ropa que quedó de él me la dieron a mí. Y cuando yo comencé a poner, esa ropa me quedaba un poco grande. Pero yo me acuerdo que cuando yo me la comencé a poner, yo tenía una camisa, que esa camisa yo le puse a la protagonista. Esa yo oye, le di muchísima lava y nunca murió. Perdí el color, pero que se quedaba ahí conmigo. Y comencé a ir a la iglesia con unas cuantas camisas que me habían dado, regalado, pero la que más me quedaba era esa y yo agarré esa. Entonces ya comencé a buscar al Señor, pero ahí entonces viene el proceso donde tú sabes que uno andaba con los zapatos rotos, la ropa descolorida, uno no tenía ni siquiera para ir a una actividad, que uno tenía a veces que hablar con gente que tenían dinero para que les regalaran el pasaje para uno ir a un culto, no a predicar. Era un culto A respaldar. a respaldar. ¿Me entiendes? Ya tú sabes, entonces uno tenía su saco, que se lo ponía a las 12 del día. Con una corbata aquí. Con una corbata, tú sabes, porque uno lo que tenía una palabra de que uno era evangelista. En ese tiempo, los que estaban en su apogeo, me acuerdo como hoy era Manauri, Sebastián Almonte, Wilman, esa gente. ¿Entiendes? Entonces yo tenía el deseo de yo ser evangelista por la palabra que Dios me había dado, pero en ese momento económicamente no habían condiciones. Dios mío. Como dice el dicho, el que no la vive no lo entiende. Luego de ahí, de esos procesos, ¿en algún momento pasó por tu mente tu retroceder al llamado? Pero claro, claro, porque cuando yo comencé a buscar al Señor, que Dios comenzó a obrar, como te dije, yo no tenía formación. O sea, yo vengo de un mundo agrio, de una familia disfuncional, de uno de los barrios más calientes de aquí de Guaricano, de los sectores más calientes, que es el de la Colombia. ¿Entiendes? Entonces, yo no entendí el sistema de Dios. Y tú sabes que esto es cuando Dios quiera, no cuando tú quieras.
Entonces me acuerdo que los procesos que comencé a pasar fueron procesos económicos y también para comer. Yo me metí en un ayuno en el monte, pues yo vivía orando en el monte y yo no tenía con qué entregar. Y yo tenía que, la guayaba que crecía en el monte, darle para abajo a toda esa guayaba. Y cuando nosotros salíamos de ahí, con el profeta Wilkin Valera, Junito, Adeline también, el mismo Richard, nosotros nos metíamos ahí al batey que vendían unos pan haitianos. Yo no sé si tú te acuerdas de esos panes. Esos panes. Óyeme, esos panes, hermano Fernando, Willy, Kilvio, ellos saben. Nosotros todas las noches cenamos con una cola real y esos panes guardados haitianos. Pero yo pensé que usted no pasaba un proceso, profeta. Porque yo siempre lo veía a ustedes bendecidos. No, fue un pleito, amado. Óyeme, nosotros agarrábamos de esos panes, yo me comía 3 pan haitianos y hasta 2 maví. Dios mío. Ya tú sabes si no era fuerte el proceso. Y cuando nosotros íbamos para una actividad, los zapatos tenían la suela ya que un hoyo más no le cabía. Nosotros teníamos que ir, era prácticamente sin nada a los eventos, sin calzado y sin nada. Pero la mano del Eterno nos ayudó. Pasamos muchos procesos, muchas dificultades, mucha turbulencia. Pero hoy en día entendemos que todo fue necesario. Porque hay momentos donde uno está pasando por ciertos procesos, cierta dificultad, cierta escasez, que uno no sabe por qué está viviendo ese momento tan difícil. Pero lo que uno está viviendo hoy le va a servir en el mañana. Porque todo eso me ayudó a mí para no detenerme ni tampoco darme por vencido. Me enseñó a ser un guerrero. O sea, es tan fuerte que los guerreros de David lo encontró en la cueva de Adulán. Los afligidos, la gente que nadie quería, los que estaban apartados, la gente que su sueño para ellos había muerto. Fueron la gente que Dios marcó para hacer grandes cosas y grandes proezas en la vida del mismo David. Entonces, hay gente que Dios permite que estén en la cueva de Adulán, pero Dios está permitiendo que entren a la cueva de Adulán. Es simplemente para que ellos puedan equiparse de los armamentos necesarios para seguir combatiendo en la guerra. Por eso hay un dicho que dice, lo que no te mata, te hace más fuerte. Entonces, hubieron procesos que no me mataron, sino que me fortalecieron. Dios mío. Viniendo de tan bajo, de tantas necesidades, donde lo que se proyectaba de ti era un futuro delincuente, porque hermano, yo que conozco ese lugar, sé que a mí yo no me metí como a esa noche y me dio miedo, terror, entrar por ahí. Cuando Dios empezó a usarte, y la gente entonces ya empezó a verte como un evangelista que tenía una proyección en ti. Bueno, eso fue algo muy lindo, porque ya cuando Dios comienza a usarme, ya eso fue algo que me marcó. Porque ya la gente que veían a un futuro delincuente, ahora están viendo a un futuro ministro. Porque en ese tiempo yo estaba en el tiempo de la capacitación. Dios me estaba capacitando para lo que Él iba a hacer conmigo. Entonces ya cuando yo bajaba al barrio, la gente se sorprendía. Porque la gente decía, pero vea, que es que yo no entiendo. ¿Cómo el hijo de María, el que tenía el futuro más comprometedor como delincuente, anda de que con una Biblia predicando y Dios lo está usando? Porque me acuerdo que la iglesia que estaba cerca o que está cerca de mi casa, que es Alfa y Omega, Dios me llevó ahí a predicar. Y cuando Dios me llevó, había gente Hernández que no me conocía. En la iglesia Alfa y Omega, que está ahí por la Colombia. Sí. O había gente que no me conocían porque crecieron viéndome. O sea, yo crecía viéndolo a ellos y ellos veían cuál era mi condición y cómo era que yo me manejaba. Entonces ya cuando yo me convierto, ya después pasó un tiempo, me invitaron allá a predicar. Habían gente que no me conocía. Yo tuve que decirle a ellos quién era yo. El hijo de fulano. El hijo de fulano, el que vivía ahí casi en la esquina de la Colombia, cerca del colmado de Martín, el que vivía metiéndose a los patios, agarrando aquí, agarrando. Ah, ok, ese. Pero no me conocían porque yo era flaco, yo estaba feo, todo quemado.
Entonces ya cuando la gente me vieron renovado y con un perfil diferente y como un siervo de Dios, se quedaron sorprendidos porque es que yo era el más, literal, yo era el más rebelde. Todos los muchachos que crecieron ahí, en ese pedazo, que hoy en día algunos están muertos, otros están presos y otros están delinquiendo, saben que el más tremendo de ahí era yo. ¿Me entiendes? El más fuerte de ahí era yo mientras íbamos creciendo, porque yo era el que lo inducía a hacer cosas malas. Entonces, incluso era tan fuerte Hernández que habían amigos míos que ellos no podían hacer coro conmigo, porque desde que la mamá lo veía haciendo coro conmigo, le daban su correazo. No te juntes con fulano, que eso es lo que es un delincuente, ese es lo que es un drogadita, eso es lo que es esto. Entonces, las madres, cuando lo veían, muchachos, eso era un solo corredero. Y habían amigos que para ellos compartir conmigo, tenía que ser ya a escondida. Y nosotros no íbamos para acá, para un río que hay por aquí, por el trópico, que le llaman la montañita, por el Timbequi. Nosotros no íbamos para allá, todos los muchachos no íbamos nosotros para allá, ahí también se armaban problemas. Y nosotros crecimos bajo esa mala energía, pero me gozo porque la gente cuando me ve se queda sorprendido. Incluso hay gente que me escribe en mis redes sociales y me dice, wow, mi hermano, yo te veo y no me lo creo. Porque, o sea, verte ahora estable, con tu familia, con hijos, y en esa atmósfera que Dios te tiene, o sea, es un milagro, amado. ¿En qué momento ya las cosas empezaron a cambiar? Que tú dijiste, wow, vale la pena realmente servir a Dios. Oh, pero mira, cuando ya yo vi en realidad que era algo divino lo que estaba pasando conmigo, fue ya cuando Dios me comenzó a estabilizar en mi estado emocional, sentimental. Cuando ya yo me casé, ahí yo dije, verdaderamente vale la pena servirle al Señor, porque yo me acuerdo que Dios me dio una palabra y Dios me dijo a través del pastor Cristian Silverio, esta palabra nunca se me va a olvidar. La palabra que él me dio de parte del Señor me dijo, te voy a llevar a Haití. Y Haití será la llave, dice el Señor, que va a abrir todas las puertas y todas las fronteras a nivel internacional. Entonces, cuando yo me casé, yo no tenía ni siquiera un año cuando ya Dios comienza a sacarme del país. Uno de los primeros, o sea, hubieron personas que viajaron primero que yo, pero uno de los primeros a los cuales Dios sacó fue a mí. Entonces, yo vengo de barrio, vengo de una vida muy difícil, vengo de ser menospreciado, de ser apaleado en todo el sentido de la palabra, de pasar esas calamidades. Hernández, tú verte en otra nación, ver de la manera que te tratan, ver de la manera que Dios te está usando, verte con tu esposa en aquel lugar y Dios comenzar a levantarte y que la misma gente que te vieron en el piso derrotado digan, wow, mira donde Dios lo tiene. Ahí comenzó todo. Luego que fuimos a Haití, ahí comenzó todo. Ahí es donde Dios me comienza a llevar a Colombia, me lleva a Ecuador, me lleva a Perú, después me llevo a México, Salvador. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Me entiendes? Entonces ya cuando yo me veo, o sea, yo en verdad a veces había momentos que yo le decía a mi esposa, digo, pellízcame, porque es que yo no lo creo. O sea, tú vienes de una vida tan difícil que para ti comer arroz vacío era un manjar. O sea, tú verte en una posición donde Dios te tiene, que tú comes marisco el día que tú quieras. Y la gente donde Dios te lleva, mi hermano, son gente que te honran. Y tú estás en un restaurante donde no deberías estar según tu estatus. Oye lo que hace Dios, según tu estatus, quiere decir que tú no podías estar en esa silla. ¿Me entiendes? Por eso es que la Biblia dice que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar. ¿Me entiendes? Aquellos que se creen sabios. Entonces, cuando ya yo me veo ahí, ¿me entiendes? En Colombia, en Ecuador, en restaurantes de honra, me veo con mi esposa comiendo lo que yo quiera, vistiendo como, o sea, comprando lo que yo quiera en cuanto a vestimenta. Y viendo el poder de Dios, que ahí es que nos sellan con el nombre de la pareja de fuego.
ahí es que yo comienzo a decir, digo, wow, vale la pena llorarle a Dios. Porque había momentos que a ti te faltaba hasta para beberte un Maví, para beberte un refresco, y luego Dios te lleva a una dimensión donde todo eso te sobra. Y donde tú tratas de darle lo mejor a tu familia, porque tú no quieres que tu familia pase por lo que tú pasaste. Dios. Entonces yo dije, vale la pena tener una niña meritoria, inteligente, hermosa, linda, bella, y tener un niño con ojos verdes. Vale la pena, Hernández. Y tener un hogar estable, gracias a Dios, con más de 10 años de casado, es una bendición, mi amado. Luego que Dios empieza a llevarte a estas naciones que has mencionado, ¿cuáles manifestaciones empezaste a experimentar? Lo que Dios nos ha permitido viajar. Sabemos que hay como un incremento de poder de unción. Sí. ¿Cuáles manifestaciones empezaste a experimentar? Mira, esto me pasó hace poco. Y esto fue algo que me impactó. Yo estaba ministrando en un evento. No voy a decir el lugar porque hay mucha gente que yo sé que va a ver esta entrevista. Hernández, yo estoy predicando y yo veo que la pastora, mientras yo predico, me mira mal. Y yo sigo predicando, siento una mortandad. Eso me pasó en Centroamérica. Y digo, ¿qué es lo que pasa? Porque es la pastora, o sea, debería de gozarse con la palabra que Dios está dando. Amado, la pastora se endemonió. Literal, se endemonió. Cayó endemoniada, manifestada con demonios. Cuando yo vi eso, yo no sabía qué hacer porque la iglesia entera quedó sorprendida. Y me acuerdo que hubieron dos pastores, Hernández, que la agarraron, uno por la mano izquierda y otro por la mano derecha. Y esa pastora tenía tanta fuerza que a los dos pastores lo movía. Lo movía. Cuando yo vi esta manifestación en esa pastora, yo en verdad me sorprendí porque yo dije, ¿cómo una pastora que está liderando una obra, o sea, puede poseer demonios cuando el nivel espiritual tiene que ser más alto que el de la misma congregación? Porque no se manifestaron más demonios. El único demonio que se manifestó fue en ella. Y esto no es lo impresionante. Lo impresionante era que ella quería darle golpe a los pastores que estaban ahí. Yo no encontraba qué hacer porque en realidad la misma iglesia... Tú estabas impresionado. Yo estaba impresionado, yo estaba en shock. ¿Me entiendes? Porque yo dije, o sea, ¿cómo la pastora va a caer endemoniada? O sea, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que los pastores no podían dominarla literal. Y te estoy hablando de un pastor que me redobla el tamaño y me redobla los músculos. Estoy hablando de una persona fuerte. Y ella agarró el micrófono y ella intentó pegarme con el micrófono porque tenía un espíritu muy fuerte. Entonces a ellos le ordené en el nombre de Jesús que se debilitara porque tenía demasiada fuerza. Entonces ella comenzó a perder la fuerza hasta que ella cayó. Entonces cuando ella cayó, yo fui y le ministré liberación por completo. Ella duró como media hora en el piso. Y cuando ella se levantó, le dio tanta vergüenza que ella se fue y no saludó a nadie. O sea, fue algo que me impresionó. Fue algo que me impactó. Porque cuando Dios la libera a ella, yo estoy pensando que ella va a hablar conmigo. O sea, que me va a saludar. Pero ella no me saludó, ni saludó a los pastores que estaban ahí. Y se fue con la cabeza abajo avergonzada. Eso yo ni siquiera lo grabé porque ese tipo de manifestación no es buena grabarla porque hace mucho daño. Sí. Pero sí me quedé un poco apenado por la situación de ella porque toda la congregación fue testigo del espíritu que se le manifestó. Entonces eso fue algo que me impactó. ¿Cuál otra manifestación a través de ti en esas naciones? Son naciones que tienen mucha necesidad y lamentablemente carecen de hombres y mujeres que manifiesten el poder de Dios en ese lugar. Sí. Óyeme, me acuerdo como hoy, eso fue en Guatemala, en un lugar llamado Puerto Barrio. Si mi hermano César va a escuchar esto, sabe que esto es verídico, porque fue a su madre que Dios le hizo el milagro. Me acuerdo que yo estaba con mi esposa ministrando. ¿Y qué pasa? Que mientras yo estoy ministrando, hay un momento que tú sientes tanta unción que tú estás decidido a orar por quien sea. O sea, a ti te llevan un mocho y por un mocho tú oras para que le salga el brazo. Y me acuerdo como hoy que yo dije por el micrófono, todo el que necesita un milagro pase, que esta es la noche de tu milagro.
Dios lo va a hacer. Cuando yo desaté la palabra, me acuerdo que llegó un hermano con su madre en silla de ruedas. Cuando él llega, la pone adelante. Literal, yo tenía miedo de orar por ella. ¿Por qué? Porque yo dije, esta gente está esperando que el milagro suceda. O sea, no es lo mismo tú orar para que Dios haga un milagro cuando Él quiera o cuando le plazca, a tú orar en el momento para que el milagro sea ejecutado. Y me acuerdo que cuando yo declaré esa palabra, me llevaron a la mujer en la silla de ruedas, yo me ponía a la izquierda, tratando de esquivarla a ella, y el hijo de ella llevaba a su madre para la izquierda, donde yo estaba. Yo me movía a la derecha y él la movía a la derecha. O sea, él quería que sí o sí ese día se ore. Yo literalmente no quería orar porque yo tenía miedo. Yo decía, Dios no me ha dicho nada. Y si ellos están esperando que Dios la levante y no la levanta, yo voy a quedar avergonzado. Y me acuerdo que la voz de Dios me habló y me dijo, ¿quién hace los milagros? ¿Lo haces tú o lo hago yo? Yo dije, Señor, lo haces tú. Y Dios me dijo, solamente encárgate de orar que yo me encargo del resto. Esa palabra me quebrantó. Cuando yo fui, me le puse a la señora en la rodilla y yo no contenía la lágrima. Mi esposa estaba ahí, yo le toqué la rodilla, oré por ella. En el nombre de Jesús, Ukamashayama, levántate. Y cuando declaré la palabra, yo sentí que las piernas le comenzaron a temblar. Cuando las piernas le comienzan a temblar, yo le puse la mano y ella no podía dejar de temblar. Ella no podía dejar de temblar. Cuando le dije, levántate en el nombre de Jesús, ella se levantó y soltó la silla de ruedas. Primera vez que vi un milagro de esa índole. Y eso fue algo que me quebrantó delante de Dios porque yo dije, el Dios que yo le sirvo es más grande de lo que yo me imagino todavía. Entonces, de ahí me contactaron a mí de Nueva York, un hijo que ella tiene. Y me dijo, busqué sus redes sociales porque mi madre me acaba de llamar de que ya camina y que Dios la levantó de la silla de ruedas. Entonces fue un milagro que me impactó porque yo no estaba impuesto a ver este tipo de milagro. En cuanto al tema de la liberación, ¿cómo has visto a Dios? ¿O en qué momento te diste cuenta que Dios te está usando en esa área? Mira, yo estuve en un lugar llamado Patico Bolívar, Cartagena. Los que son de allá van a comentar este video y saben que es real y es verídico. Es un lugar muy fuerte en hechicería, demasiado. Y me acuerdo que eso fue como en el 2020. A mí me invitaron a predicar para una campaña y cuando yo llego al lugar, lo primero que me dicen es que en el lugar donde yo voy a ministrar es un lugar muy fuerte en hechicería. Y yo lo subestimé. Yo le dije, tranquilo, nosotros venimos orados y venimos ayunados. Vamos a lo que venimos. Yo lo subestimé porque no me lo dijeron para ofenderme, sino para que yo supiera el nivel de hechicería que había en ese lugar. Hernández, yo llegué y cuando yo voy a predicar el primer día, me pusieron más de 12 parlantes, más de 12 bocinas. Era un equipo que retumbaba. Y cuando yo comencé a predicar, oye, fue algo tan fuerte que yo me quedé sorprendido e impactado. Se quemaron 11 bocinas. Literal. Y solamente quedó una sonando. A mí se me metió un dolor de cabeza. Dios mío. Que a mí los versículos bíblicos no me transitaban, no me llegaban. Y yo me trancaba predicando. Y yo no me salía a mí. Ni siquiera el mensaje, se me olvidó todo, me dejan en blanco. Me acuerdo que el pastor y la pastora hicieron una cadena en plena campaña para reprender. Y comenzaron a reprender. Comencé a fluir. Cuando comenzó a fluir, Dios se movió ese día, pero hubo una guerra. Dios nos rompió ese día porque había una batalla muy fuerte. Me acuerdo que cuando me llevan al lugar donde voy a dormir, en una habitación, había una ventana que daba como para un monte. Como a las 11, 12 de la noche me dice el espíritu, vete de rodillas, porque hoy viene el negro Felipe, es un espíritu, a matarte. Y dije, Padre, yo me tiro de rodillas y comienzo a orar. Cuando yo comienzo a orar, literal, amado, como a la media hora, 40 minutos, esa ventana que daba al monte se sentía como que se iba a romper. La pastora que estaba durmiendo con el pastor en otra habitación escuchó y ella se tiró de la cama
y estaba levantando al pastor para que el pastor se levantara a orar, pero el pastor lo tenían como anestesiado. Ese hombre no escuchaba, como cuando se dan a una persona, él no escuchaba. Sí. Wow. Los jóvenes que estaban en otra casa cerca de donde yo estaba, se tiraron de rodillas porque dijeron, vinieron a matar al pastor de República Dominicana. Y se tiraron todos de rodillas. Cuando yo estoy orando, el Espíritu me dice, no dejes de orar, porque son espíritus de alto rango. Yo me acosté ese día como tipo 5 de la mañana, bajo una intercesión intensa. Pero esto no es lo fuerte. Cuando terminamos de orar, yo me acuesto, había vigilia. Cuando llego a la vigilia, comienzo a predicar, se manifestaron más de 20 demonios en la vigilia. Y había un espíritu en un joven que él tenía los ojos rojos como 2 tomates. Y cuando fue uno de la iglesia a ministrarle liberación, ese hombre tenía tanta fuerza que le rompió la ropa al joven que fue a ministrarle liberación al demonio. Y ese espíritu no se quería ir. Tenía una fuerza indomable. Nadie podía dominar esa fuerza. Nadie. Cuando llegamos a ministrar liberación, tardamos como media hora para poder echar fuera ese demonio. Y no solo ese demonio, fueron varios. Y ese espíritu, me acuerdo que antes de irse me dijo, te odio. Te odio. No sé qué tú andas buscando en territorio ajeno. ¿Para qué viniste si aquí no te necesitamos? O sea, estaba enojado porque Dios me había llevado a aquel lugar. Entonces había tanta opresión que cuando comenzamos a predicar, el Espíritu Santo comenzó a romper. Ese fue el primer día. El segundo, perdón. Ya el tercer día me tocaba predicar en otro lugar que era más fuerte. Hernández, cuando yo comienzo a predicar, no estaba soplando brisa, pero había un árbol grande que estaba frente a mí y yo veo que se está moviendo bastante. Y la voz de Dios me habla y me dice, reprende, porque en ese árbol hay bastantes demonios y quieren matar a un joven que está aquí. Eso yo lo tengo grabado en un video. Cuando la voz de Dios me habla, el Espíritu me señala a quién quieren matar. Cuando yo le digo a un joven, digo, pendiente con fulano de tal, que Dios me habló que hay un espíritu que lo quiere matar. Literal, como a los 3 minutos, el muchacho lo comenzaron a ahorcar. Y detrás de él había un palo que ponen como en los campos, que son como con una puya. Sí. Óyeme, lo levantaron literal. Yo te estoy hablando que hay testigos oculares. Lo levantaron y gracias a Dios y a una joven que me escuchó cuando yo dije lo van a matar, se le metió atrás porque lo querían tirar en el palo, se le metió atrás y el muchacho cayó encima de la muchacha y los dos se cayeron. Pero el muchacho pataleaba y botaba espumarajo porque no respiraba, lo tenían ahorcado, no respiraba. Y yo le digo al pastor, vaya, ministre de liberación porque yo estoy en el altar, estoy predicando la palabra. En el video se ve, yo tuve que soltar el micrófono y mandarme corriendo. Porque el pastor tenía miedo ir a ministrar la liberación a ese muchacho. Y cuando yo llegué, que le estoy ministrando liberación, él sigue botando espumarajo. Y él está pataleando, pero él está pataleando como cuando a alguien lo están ahorcando. Que no puede hacer nada. Óyeme, cuando le ministramos liberación, él quedó tendido. Pero lo más impresionante de eso es que luego que él queda tendido, llega una señora, el color de su piel era negra y ella era jorobada. Y ella llegó a la campaña tratando de detener la manifestación del espíritu. Y cuando Dios me habló, me dijo, es una bruja. Cuando Dios me dijo eso, yo le dije, por usted quiero orar. Y ella comenzó a ofenderme, pero en un lenguaje no español. A lanzar maldiciones. Y yo le dije, no, yo no sé lo que usted me está diciendo, pero hoy voy a orar por usted. Y ella me decía que no y me maldecía. Yo entendía que eran maldiciones por el espíritu. Óyeme, cuando yo voy a orar por ella, ella no dejaba que yo le pusiera la mano, porque ella llegó para impedir la manifestación de Dios en el lugar literal. Cuando yo voy a buscar el agua para tomar agua y llegar donde ella de nuevo a meditar la liberación, yo no la volví a ver. Literal. Entonces, desde ahí entendí yo que hay lugares que uno no puede subestimar. Porque ese lugar llamado Patico Bolívar me enseñó a mí que hay lugares, hay zonas que para uno poder entrar tiene que estar en una dimensión espiritual muy alta. Sí.
Te digo por qué. Porque luego que se terminó la actividad, a mí me llevaban en un motor y yo me iba a caer del motor, de la moto. Te digo por qué, porque yo sentía que me pullaban el cerebro. Y en una me pullan que yo perdí el conocimiento. Y cuando yo perdí el conocimiento, yo me solté de la persona, íbamos a alta velocidad. Entonces cuando la persona ve que yo me suelto, me agarra. Con una mano me agarra. Ministro, ¿qué le pasa? Pero que yo estoy en blanco y se detiene. Y yo estoy así en blanco. Y cuando nos detenemos, me dice, ¿qué le pasa? A los minutos yo volví en sí y dije, yo sentí algo que me puyó el cerebro. Entonces como cuando te ponen una puya. Y llamé a mi esposa, le dije, negra, ponte en comunión, que me quieren matar. Porque fue tan fuerte lo que Dios hizo, que esos espíritus no querían que yo saliera en victoria, sino que saliera avergonzado. Padre amado. Después de ahí, ¿qué cosas, qué precauciones tomaste? Porque en la primera que te habían dicho, ese lugar es muy, muy fuerte en ese día, como que dijiste, ok, sí, pues yo estoy, o sea, como que te basaste en tu propia oración y no en lo que Dios podía hacer. No, yo ya después de ahí no subestimé ningún sector. Ya por más tranquilo que sea espiritualmente, yo trato la manera de siempre estar al nivel, entendiendo que esto Dios lo hace, no es uno que lo hace. Entonces hay momentos que uno llega a ver tantas cosas que uno se cree súper espiritual. Entonces ahí es donde Dios permite que te pasen algunas cosas para que tú entiendas que no eres tú, es Dios a través de ti. Entonces ya cada vez que me tocaba predicar en un evento en Colombia, yo lo que hacía era que me revestía de la unción y trataba de ayunar y de buscar a Dios lo suficiente para que su poder sea notorio en el lugar. Sí. ¿Qué consejos tú le das a esas personas que quizás al igual que tú están viviendo momentos de escasez, momentos donde piensan ellos que se van a quedar estancados ahí? Pero tú pasaste por esa situación, escasez, señalamiento de las personas. Sin embargo, hemos visto, o sea, ojalá y tú puedas enviarme una foto de tus inicios para ponerla aquí, para que la gente no van a reconocerte. Y las cosas que Dios ha hecho contigo. Bueno, mira, yo el consejo que le doy a los jóvenes es que sean persistentes, que sean perseverantes y que nada ni nadie le pueda matar o frustrar su sueño. Porque tú sabes que tenemos personas que tratan la manera de golpear lo que es tu autoestima, para Sí. que tú sientas que tú nunca vas a llegar a nada. ¿Me entiendes? Porque acuérdate que cuando esto inició, no inició en un estadio, no inició en un país. Esto inició uno haciendo silicio, buscando a Dios. Y los escenarios donde llevaban a uno eran a hogares. Cuando a uno le decían, te toca predicar en tal hogar, uno se sentía feliz. Y uno hablaba con los profetas, mira, me toca predicar tal día, tengo tal actividad en tal lugar. Aunque tú ibas a predicar en un hogar, para ti era una honra. ¿Me entiendes? Entonces, esto me enseñó a valorar lo que Dios me ha dado y a poderle transmitir a aquellas personas que quizás están pasando por lo que yo un día pasé, que no se detengan. Porque si te digo que no lloré, te hablo mentira. Lloré. Pasé mucho momentos depresivos, ¿me entiendes? Y en esos momentos, después de Dios, obviamente tenía amigos que estaban conmigo ahí y me ayudaron a avanzar y a no detenerme. Pero lo que sí quisiera enfatizar es que no permita que ningún comentario, que ninguna crítica pueda matar el deseo de tu cumplir tu asignación aquí en la tierra. Porque hay personas que van a buscar la manera, van a buscar la forma, van a buscar la vía de detener o estancar tu llamado. Porque cuando Dios te dice tú eres, ellos te dicen tú no eres. Acuérdate que David tuvo que decirle a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. O sea, ya yo me creí la película. O sea, yo no soy lo que tú dices que yo soy. Yo soy lo que Dios determinó que yo soy. Wow. No sé si me entendiste. Sí. Entonces, yo llegué a creerme lo que Dios me dijo. Y a mí me lo decían en mi cara, porque, o sea, la forma que ya Dios me ha dado de predicar,
No es la forma que yo tenía antes. Acuérdate que a mí no se me entendía mucho mientras yo predicaba. Dios me usaba para su gloria, pero no tenía ese tipo de formación. Entonces habían personas que me decían, tú no sabes predicar. Tú no fuiste llamado para esto. Suelta eso del ministerio. Vete por ahí a hacer algo. Entonces yo a veces pensaba, digo, ¿será cierto lo que ellos me están diciendo o será mentira? Entonces cada vez que yo pensaba de esta manera, a veces Dios utilizaba a mi hermano Wilkin y me daba una palabra. Y me decía, Dios te llamó como evangelista a las naciones, a predicar la palabra, no te detengas. Entonces eran palabras que me fortalecían. Entonces ya llegó un tiempo, Hernández, donde yo me hice el sordo, me hice el loco y me hice el mudo. Ya a mí no me importaba lo que la gente dijera. Yo le daba con todo. Yo llegaba a una actividad, a mí me daba lo mismo que tú me miraras como evangelista o que me miraras como un simple mortal. Entonces, lo que me ayudó bastante en ese proceso fue creer en lo que Dios me dijo. Ya. Yo soy lo que soy por la palabra que Dios me dio. O sea, no tiene nada que ver contigo con lo que tú digas. Lo que tú digas, ya eso depende de ti. Ahora, lo que Dios diga depende de Él. Amén. Y la Biblia dice que no solo del pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que lo que me sostuvo en esos momentos fueron las palabras que el Padre impartió a mi espíritu. Sí, wow. Esto está demasiado poderoso. Quiero terminar con esta pregunta. Al inicio hablaste que subías al monte a orar. ¿Tuviste algún tipo de experiencia espiritual en el monte? Sí, tuvimos varias experiencias. Pero una de ellas, la que más me impactó, esa la tuve con Wilkin. Y me parece que el que estaba ahí también era Junito. Nosotros subimos un día al monte a orar. Y nosotros en el hueco de un árbol encontramos una brujería. En esa brujería, había una bola de hilo. Y cuando nosotros la vimos, pues nosotros siendo nuevos creyentes al fin, vamos a destruirla, vamos a ver qué tiene adentro. Entonces comenzamos a quitarle el hilo que tenía. Dentro de la bola había un huevo que estaba güero, había ropa de mujer y había cabello. Y nosotros la agarramos con la mano, la desbaratamos. Hermano, después que nosotros hicimos eso, sin conocimiento, a nosotros se nos vino una guerra espiritual terrible, literal. Yo sentía que los demonios me hablaban en los oídos. Y me acuerdo que en ese tiempo, cuando nosotros hicimos eso, pasamos los tres por un proceso. Por ejemplo, Wilkin en ese tiempo, el enemigo lo atacó siendo nuevo creyente y prácticamente lo sacó del camino. A mí también, a Junito también. Los dos, estando activos espiritualmente, nos desactivamos y andábamos en batalla. Tú entiendes el término batalla. Sí, sí. Andábamos en batalla. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros tuvimos esa experiencia, después de ahí, yo entendí que hay cosas que tú tienes que hacerlas, pero es con el orden y la dirección divina. Porque si tú la haces por hacerla, fácilmente te puede traer mucha consecuencia espiritual. Esto está demasiado poderoso, hombre de Dios. Gracias. Amén. Si la gente quiere seguirte o quiere contactarse contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, nosotros manejamos la página que se llama La Pareja de Fuego Mundial en Facebook. En TikTok también estamos como La Pareja de Fuego. Y también en YouTube estamos como La Pareja de Fuego. Y mi número telefónico es 849-465-9749. Amén. Así que usted que está ahí, gracias por el tiempo que usted nos brindó, el hombre de Dios en estos días. Va hacia los Estados Unidos. Amén. Si alguien que ve este video de allá quiere pues tenerlo en su congregación, puede escribirle a su número de WhatsApp, el cual voy a poner aquí abajo para que usted se comunique con él. Así que usted que está ahí, Dios le bendiga y Dios les guarde. Amén.